Muy buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Carla Durán, psicóloga educativa. En este momento vamos a hacer una entrevista sobre el funcionamiento del cerebro. Licenciada, ¿está usted apta para responder las siguientes preguntas sobre el funcionamiento del cerebro? Todo lo que tiene que ver en el ámbito del aprendizaje yo le puedo responder. Muy bien. A ver, en primero tenemos cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, nuestro cerebro principalmente, el cerebro solito como tal, se basa en el funcionamiento individual de las neuronas, que son las unidades anatómicas y funcionales de nuestro cerebro. Esas neuronas nunca funcionan solas, sino a través de las conexiones que pueden hacer con otras neuronas. Y esas conexiones se hacen química y eléctricamente. Entonces nuestro cerebro básicamente es eléctrico y químico en la forma en la que funciona. Y tiene distintas áreas también en las que se unen para hacer distintas funciones. Muy bien. ¿En cuántas partes se divide el cerebro? Bueno, hay diferentes formas de tomar en cuenta esto. Una macro, digamos que son 3 grandes partes. La parte que es el cerebro como tal, que sería toda la parte que siempre hemos visto, ¿no? El cerebro que es como arrugadito. Otra parte que es el bulbo raquídeo y otra parte que es el cerebelo. Sin embargo, esta parte más grande, la que le decía que es arrugadita, esta parte es el córtex cerebral y se divide en 2 hemisferios que están unidos por un cuerpo calloso. Y a la vez, estos hemisferios se dividen en diferentes lóbulos. Y cada uno de los lóbulos, digamos que de alguna forma se le puede decir que tiene una función específica. Sin embargo, según algunas investigaciones, algunas experimentaciones que se han dado con casos de personas accidentadas o lesionadas, se ha visto que también en algunas ocasiones alguna parte diferente de nuestro cerebro puede tomar la función de otra. Muy bien, continuando con la entrevista, ¿cómo es el cerebro anatómicamente? Bueno, nuestro cerebro anatómicamente es, digamos, un poco grande, ¿sí? Un poco grande, está protegido por nuestro cráneo. Y en la parte interna, un poquito de lo que ya le había dicho antes, tenemos la corteza cerebral. Aproximadamente nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Pero una gran parte de ellas, que son varios billones de células, son las células gliales. Estas son las células de sostén o de soporte de nuestro cerebro. Anatómicamente, nuestro cerebro tiene un neocórtex que nos diferencia de otros mamíferos, que es como la parte que tiene que ver mucho con la personalidad, con el control de instintos, el control de emociones. Así es anatómicamente nuestro cerebro. Muy bien. ¿Varía nuestro cerebro según seamos hombres o mujeres? Bueno, existe una variación. Principalmente si hacemos una comparación, el cerebro de los hombres es más grande y más pesado que el de mujeres. Y según algunos estudios, algunos datos que se tienen, el cerebro de los hombres tiene más células gliales, que son las células de soporte. El cerebro de las mujeres, en cambio, tiene más neuronas. Por eso cuando hay accidentes, por ejemplo, las mujeres son más propensas a sufrir lesiones que los hombres, porque ellos tienen más protegido su cerebro. En cambio también cuando hay accidentes, por ejemplo, donde se comprometen las zonas del lenguaje, las mujeres pueden tener mayor posibilidad de rehabilitarse en lenguaje, porque en nosotras funcionan 2 áreas para el lenguaje. Por eso muchas veces nos dicen las mujeres, hablan y hablan y hablan y hablan, y es una realidad, no todas, ¿sí? Eso también hay que especificar, pero la gran mayoría de mujeres maneja muy bien el lenguaje, incluso las niñas aprenden a hablar más rápido que los niños. Entonces sí hay algunas diferencias, no hay que hacer generalizaciones tampoco. Muchas veces he escuchado también que las mujeres son malas para estacionarse, no todas. ¿Sí? Es porque también se dice que las mujeres al manejar más el lenguaje domina un poco más un hemisferio que el otro, es decir, el izquierdo, porque en el hemisferio derecho
Principalmente está la parte de orientación espacial, que depende mucho del ambiente, ¿sí? Del tipo de estímulos que tengamos nosotros para las conexiones nerviosas que se van produciendo, porque cada aprendizaje se forma una conexión nerviosa, entonces ahí depende de eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿se puede estimular al cerebro? Claro que sí, claro que se le puede estimular, principalmente tomando en cuenta que desde el momento en el que empieza a formarse nuestro sistema nervioso, y ya cuando estamos un poquito más maduritos en el vientre de la madre, nosotros podemos recibir estímulos. Por eso sí se ha visto lo de la estimulación adecuada, la estimulación temprana. Por ejemplo, ponerle una lámpara al niño para que empiece a ver la luz, así esté en la barriga de la mamá. O sonidos también. Nuestro cerebro se estimula principalmente dándole diferentes actividades a realizar, poniéndole retos. A nuestro cerebro le gustan mucho los retos y por eso a veces también nos sentimos felices con eso. Muy bien. Ya por finalizar esta entrevista, ¿qué factores impiden que el cerebro funcione bien? Bueno, son varios los factores. Puede ser debido a enfermedades hereditarias o tal vez a situaciones congénitas, ¿sí? Que se dan durante el embarazo por alguna exposición a químicos, factores hereditarios que tal vez por eso no puede funcionar adecuadamente nuestro cerebro. Puede ser también por lesiones cerebrales en el momento del embarazo, del nacimiento o también a lo largo de nuestra vida, un accidente, una caída, un golpe fuerte. Así como también la alimentación, el que no hayamos tenido tal vez mucha estimulación. Muchas veces nos pasa que los niños, porque la mamita tiene que trabajar, les dejan encerrados en una habitación y no tienen ningún tipo de estímulo. Entonces estos niños tienen problemas para el aprendizaje, generan problemas para hablar. Y también muchas veces, y hay un estudio al respecto, que en cambio al contrario, a los niños que las mamitas les llevan atrás, cargados, desarrollan rápido el lenguaje porque están en ese contacto con el lenguaje de las demás personas. Entonces, los factores que impiden que nuestro cerebro funcione bien incluso tienen que ver con la alimentación que nos damos y también si nosotros nos exponemos a estímulos nocivos. Por ejemplo, las drogas en general, sean legales o no, las drogas tienden a mermar la capacidad de nuestro cerebro. Algunas a matar neuronas, sí, pero siempre debemos tomar muy en cuenta qué es lo que hacemos. Si nos tratamos mal, pues nuestro cerebro también va a estar mal. La psicóloga, por favor, ¿nos puede dar una recomendación para mantener el buen funcionamiento del cerebro? Claro, bueno, ahí irían varias recomendaciones. Primero, tener una buena alimentación adecuada, evitar siempre las lesiones, evitar las caídas, y llenarnos de estímulos, tener muchos estímulos. Sin embargo, es importante precisar que a los niños pequeños tampoco se les tiene que bombardear de estímulos, porque ahí serían sobreestimulados y también lleva a tener dificultades. Solamente a lo que el niño quiera hacer, todo nace desde la curiosidad de él. Y para nosotros, pues a lo largo de nuestra vida, siempre hidratarnos bien, consumir alimentos con antioxidantes, por ejemplo el tomate riñón, es esencial para nuestro cerebro. Eso sería. Muy bien, agradeciéndole por la apertura a esta entrevista. Se le agradece un montón a la licenciada psicóloga educativa Carlita Durán. Muchas gracias. Muchas gracias.